Me presento para los que no me conocen todavía. Yo soy el profesor de la sección 2, mi nombre es Carlos Villa, y vamos a revisar hoy día el caso NSC, que le subimos el día lunes para que lo trajeran leído hoy día. La agenda del caso hoy día va a ser la siguiente. Primero vamos a destinar un ratito a revisar el caso, vamos a poner un contexto primero, para después entrar ya a picar. ¿Qué significa esto? Entrar a hacer el diagrama de flujo y hacer análisis del proceso, ¿ya? Posteriormente vamos a separarnos en grupos con algunas preguntas para que resuelvan. Finalmente nos vamos a juntar para revisar los resultados que le dieron y al final de la clase, durante todo el día, van a responder el UTES que va a estar disponible en el curso. ¿Ya? Partamos entonces. El caso de NSC trataba una cooperativa, ¿cierto? Había una planta de proceso. Había una planta de proceso donde se recibían dos tipos de bayas, dos tipos de berries. Habían dos maneras de recolectar las berries del campo. Una era el proceso en seco y otro era el proceso en mojado, en húmedo. Entonces todo esto a través de camiones se llevaba a la planta donde se procesaba y se terminaba con un producto final. Entonces este proceso tenía varias características que los vamos a leer acá. Déjame complementarte un poco, Carlos, para participación. No sé si, a mí en general los casos me gustan que sea bien participativo y bien que todos comenten las cosas que se estén realizando. Entonces, no sé si, a partir del mismo caso, no sé si alguien me puede mencionar qué entendió de NSC o complementar un poco más qué vendría siendo NSC y qué es la corporación completa. No sé si alguien puede complementar ahí preguntando. Vamos, no se peleen. Que además de ser como que una cooperativa, como dice ahí la Mary, tenía un déficit como problemático en la organización y que era como bastante grande en ese sentido. Tenían varios procesos distintos en la recolección y como en el avance que habían tenido como cooperativa en sus operaciones. Entonces, eso es como lo más general que me puedo acordar. Claro, ¿cuál era la problemática que había, por ejemplo, en el problema? El principal, según yo, era que los camiones... Ahí levantó la mano alguien, que lo responde él. Yo había visto que la tendencia más preocupante era el superávit que tenían entre lo que estaban cosechando y lo que estaban procesando. Claro, ¿y en qué se reflejaba eso? En que había gran cantidad de fruta que era cosechada que no se estaba ocupando. Se estaba tirando como desperdicio. Porque no tenían la capacidad para procesarla. Claro, por el déficit de capacidad que había dentro del proceso, se producía un problema, ¿cierto? Es un problema en el flujo completo, que sería... Mucha gente de los camiones tenía que quedarse esperando para descargar su fruta. Entonces se demoraba mucho en eso. Claro, ahí habían dos problemas principales. Uno es que los camiones que llegaban con la carga a descargar en la planta al inicio del proceso tenían que esperar mucho tiempo. Y otro problema es que, dadas todas las capacidades que habían en el momento, había que pagar horas extras. Entonces habíamos identificado esas dos problemáticas, ¿cierto? Dadas las capacidades, se juntaba mucha cola de espera de los camiones, que tenían que esperar varias horas algunos. Y para poder procesar todo había que pagar algunas horas extras. ¿Ya? ¿Si quieres acotar algo, Bastián? Sí, dale. No sé si alguien me puede complementar con que tenían algunos temas relacionados con el tamaño y el color de las berries. Así que a veces como que se vendían... disculpa, ahí tengo la mano levantada, pero que a veces se vendían del tipo 3 y en realidad eran del color tipo 2. Sí, exactamente. Karina, ¿querés complementar con algo? Vamos, te levantando la mano. Era lo mismo, que se dividían por colores y por tamaño de la frutilla y que en base a eso se hacía una clasificación para ver cuáles de las frutillas eran las que iban a ir al tiro como a venta y las otras que iban a ser desechadas y las otras que iban a convertirse como en jugo y en mermelada, si no me equivoco.
Sí, ¿y recordarás cuál es la alternativa que ellos propusieron para solucionar esto? Era como un decantador gigante que hacía que las frutillas rebotaran. Entonces, si las frutillas rebotaban mucho, era como que estaba buena, y las que iban como rebotando menos iban cayendo, como que sale en una página del paper, no me acuerdo en cuál, pero era como esta máquina gigante. No, pero Sí, lo esa querían apareció. cambiar por una cosa que, algo de luz, que veía el color de las frutas y que necesitaba como un Eso. horario especial. Había una que actualmente era con el rebote, y era que las que rebotaban más eran mejores, pero que ellos querían instalar una herramienta que visualizaba cuáles eran más bonitas, cuáles eran, y las clasificaba de una manera un poco más inteligente. Antonio, ¿algo que complementar? Sí, no sé si había entendido muy bien, pero como que pagaban extras y me llevaban de las 3 que eran del color más bonito. ¿Pagaban un premium por los colores más bonitos? Sí. Sí, entonces, bueno, de eso mismo es como la relevancia de tener esa buena clasificación. ¿Recordarás cuántas estaban bien clasificadas? Creo que aparecía, yo no lo recuerdo bien. No, de eso no recuerdo todavía. Pero Manos levantadas. Dale, Javier, y después Manguelo, ¿no? Y sí, ahí Nico y Raimundo dicen 50%. Sí, yo tenía del orden que pertenecían a eso. Clasificar la mitad, a mí me suena bien mediocre. No sé qué opinan ustedes. Sí. ¿Javier? Bueno, yo no me acuerdo de la cantidad, pero sí encontraba un poco mediocre que cuando tenían que diferenciar a veces no estaban seguros si eran de la mejor calidad, pero entre decidir entre si eran mediana calidad o mejor calidad, como que se iban por la última. Y muchas veces bajaba, bueno, no quiero decir calidad de nuevo, pero es verdad, del producto. Sí, va a bajar la calidad completa del producto. Sí, encuentro bien. Jiménez. Quería preguntar porque eso me llamó la atención, porque yo conozco como el área de las cerezas y se hace como lo contrario. En general se suele bajar la calidad cuando encuentran que en el bin hay alguna de baja calidad, porque al final los penaliza a la persona que les compra. Entonces me llamó la atención que acá lo hacían al revés y era como, igual lo van a terminar penalizando. ¿Sabes qué? A mí me pasó una experiencia similar y me llamó tanto la atención como a ti. Yo en una vida pasada mía trabajé con producción de palta, y la idea es que si la palta estaba media fea y uno no sabía si clasificarla de grado A o grado B, uno siempre la tiraba al peor grado posible. Sí. Con la intención de que si te pillan, hiciste la maldad, los temas como contractuales o que me estáis estafando y todo esto son bien severos en general. Entonces uno siempre creo que ocurría lo mismo con la cereza, quizá tú me puedes decir, que uno se trata de asegurar, decir, las cosas son malas y las expectativas son bajas, sí, y las cosas terminan siendo mejor que el caso contrario, de que todo es perfecto pero termina siendo ser mal. Al final uno prefiere como regalar algunas de mejor calidad y decir que todo el vino es de mejor calidad. Sí, claro. Sí, es como para proteger la imagen de la empresa al final. Sí. Para cumplir con la expectativa. Sí. Manuel, ¿tú tenías ¿querías decir algo? No, la verdad que no, era sobre el tema de la cantidad de cerezas que morían, que era como la mitad, pero lo dijeron en el chat, así que sí. Súper, ¿y Lucho? Sí, yo tengo una duda ahí que me pareció como algo muy poco óptimo, por así decirlo, y es que como que los contenedores que tenían asignados para valla, o sea, para las frutas que se cosechaban húmedas, eran incluso 3 veces menos que las que tenían como asignadas para las secas, siendo que la producción de húmeda era mucho mayor a la de seca. Yo no te escuché muy bien, no sé, Carlos, si tú lo voy a... No, tampoco, se me escuchaba medio cortado. Dale, Lucho, si lo voy a decir de nuevo. Sí, ahora sí. ¿Se escucha bien ahora? No, que el tema del almacenamiento, en que los contenedores que tenían como asignados para las vallas húmedas eran, por ejemplo, las que tenían asignados para las vallas secas eran 3 veces más que los que tenían asignados para las vallas húmedas, siendo que la producción de húmeda era como mucho mayor. Sí, claro, era parte de los problemas que estaban teniendo, era todo este tema de asignación y que veremos un poco más después con el caso aplicado. Y a mí me gustaría levantarle un último tema adicional,
no sé si se recuerdan de que ellos tenían como un surplus, un adicional, estaban produciendo más de lo que efectivamente vendían. No sé si alguien tiene algún comentario respecto a eso. ¿Qué opina que estaba pasando? Yo quiero. Al final trataban como de regular como la oferta con tal de que se mantuviera como el precio de los barriles, aunque tuvieran un exceso. Un exceso. ¿Y qué opinas de eso? En que términos... crean como una falsa como oferta. Está mal, en pues, términos éticos, ¿qué opinas tú al respecto, Gabriela? No, que es pésimo porque están desperdiciando un montón de vallas que podían ser más baratas para un público y alimentar a más personas. Sí, o sea, legalmente ellos podían hacer esta actividad, pero éticamente a mí me parece terrible, terrible. Ellos están destruyendo las vallas solo para mantener precios alzados dentro del mercado. Eso, Andrés. También hablando sobre temas éticos, como que legalmente como que se podían poner de acuerdo como entre los productores, como cosa de que, no sé, es como impensable, por ejemplo, la corrupción de los confores, no sé, como que cualquiera hubiera reclamado, ahí era como una corrupción legal. Es una colusión legal, eso es el tema que estaba pasando. Entonces, ahí es importante también darnos cuenta no solo de los casos que vamos a ver relacionados con análisis de procesos, sino cuestionarnos un poco todos estos temas que están ocurriendo y que ocurren en este caso particular. Una colusión legal, hasta donde deberíamos permitirlo. Hemos hablado un montón del caso, así que pasemos un poco a las cosas más prácticas. Carlos, ¿todo tuyo? Sí, les quería preguntar primero, como para relacionarlo con la materia esto, con la materia que hemos visto. Esto es un producto o un servicio, una pregunta bien simple para partir. ¿Un producto? ¿Cierto? ¿Y qué tipo de proceso se usa? Habíamos visto 4 tipos de procesos, ¿se acuerdan? Fabricar por existencia, ensamblar por pedido, fabricar por pedido y diseñar por pedido. ¿En qué categoría caería esto? Por existencia, dicen en el chat, sí. Claro. Para relacionarlo un poco con la materia. Entonces ya entremos más de lleno a lo que es el caso. Le muestro aquí los supuestos que vamos a utilizar para calcular, para hacer el análisis de los procesos. Tenemos que se separaban en seco y en húmeda, en primer lugar, y que llegaban a lo largo de 12 horas del día 16.000 barriles. ¿Ya? Vamos a asumir que estos camiones que llegan a la recepción, para efectos del análisis, están llegando de forma uniforme, en el intervalo de 7 de la mañana a 7 de la tarde, para simplificar el análisis, ¿ya? Y que cada camión porta 75 barriles en promedio. Había alguna varianza ahí, no recuerdo en el caso, pero lo vamos a dejar en 75 barriles en promedio. Y la separación entre vallas húmedas y secas estaba en un 70-30, ¿cierto? Y había otra particularidad en el caso, que durante el año no era parejo la producción, ¿cierto? Había un pic de producción que se producía en 20 días. Eso es lo que pasa típicamente en los sectores de agricultura, donde la cosecha se hace en ciertas épocas del año. En este caso era, recuerdo, cerca de septiembre. ¿Ya? Entonces pasemos con estos supuestos. Pasemos con estos supuestos a construir analizar el caso. ¿Se acuerdan? La receta que habíamos dado en las clases para analizar un proceso era, en primer lugar, construir un diagrama de flujo. Entonces vamos a partir por eso. En primer lugar teníamos una recepción, que era donde se recibían todos los camiones, y los camiones descargaban sus vallas. Bueno, hay varios procesos que se hacían para pesar las vallas. Entonces tenemos primera actividad, recepción. ¿Ya? Y se separaban en 2 procesos. Se separaban las vallas secas y las vallas húmedas. Las vallas, estos inventarios, habían una serie de silos que se usaban para acumular las vallas antes del proceso. Entonces eso lo representamos aquí con este triangulito invertido, como habíamos visto, tanto para las secas como para las húmedas. ¿Qué procesos venían después? ¿Qué procesos seguían para las secas?
Les pregunto. Se separaba de cualquier material externo como tierra, piedra. ¿Cierto? Claro, primero había una actividad que era el despedregado, que se limpiaba de materiales externos las berries, las mallas. Y después de eso venía otro proceso para la seca. ¿El deshojado? El deshojado, ¿cierto? Venía la actividad de deshojado. Y para las bayas húmedas, ¿cuál era la línea que seguía? ¿Cuál era el proceso que venía después de la recepción y después de pasarlo de los silos? Deshojado y secado. Perfecto. Entonces, estaba el deshojado y posterior venía el secado. Y finalmente, esos dos procesos se juntaban en un proceso final que era el separado, donde se juntaban ambas categorías de berry. Y eso posteriormente un envío. ¿Ya? Entonces, el diagrama de flujo sería esto que estaba mostrando acá. Empecemos a ponerle número a este diagrama. Disculpa una duda. Sí. Me queda la duda de si nosotros, o sea, después del despedregado, ¿cierto? Igual tendríamos una cierta berry que no solo está seca, sino que además está despedregada. En ese caso, esto no se agrega porque como que no tenemos capacidad para guardarla, si no tendría que estar. Como un inventario finalmente. A ver, el inventario lo denotamos acá con el triangulito. Claro. Y dependiendo de las capacidades que hayan acá, vamos a ver si se va a ir juntando inventario entre el despedregado y el deshojado. Si, por ejemplo, la capacidad del despedregado fuera mucho mayor al deshojado, habría aquí un inventario, ¿cierto?, de berries, que ya terminaron el proceso de despedregado y pasarían después al deshojado. Claro, esa es mi duda. ¿No tiene que estar ahí ese inventario, considerando que efectivamente ya no es el mismo producto? Depende del análisis que hagamos, pero por simplicidad lo vamos a dejar así por esta vez. Y después con los números lo vamos a ver, ¿ya? Entonces tenemos primero en recepción. En recepción teníamos, en los supuestos que nos habíamos dado, teníamos 16.000 barriles por día. Y eso si lo traducimos a hora, vamos a trabajar todo en barriles por hora. Sería simplemente dividirlo por 12, ¿cierto? 16.000 dividido 12 nos da 1.333 barriles por hora. Entonces esa sería nuestra tasa de recepción, nuestro lambda de entrada. Después, en la recepción, el caso decía que habían 5 correas transportadoras y cada una de las correas se demoraba 10 minutos en atender a un camión. ¿Recuerdan eso el caso, no? Entonces, ¿cómo estos 10 minutos por camión lo podríamos considerar como que fuera un tiempo de ciclo de la correa o de la recepción? Entonces, ¿se acuerdan cómo pasábamos de tiempo de ciclo a capacidad? -1, ¿no? El ángulo -1. Sí, era el inverso de esto. Entonces, para calcular aquí la capacidad de la recepción, porque tenemos en minutos y tenemos en camiones, entonces hacemos todo el cálculo para pasar a barriles por hora. Entonces tenemos aquí la capacidad de cada correa, que es el inverso del ciclo, por las 5 correas, por la capacidad del camión, de cada camión, que son 75 barriles por camión, y para pasar de minutos a hora multiplicamos todo esto por 60. Entonces se me van los minutos, se me van los camiones, y me quedan los barriles arriba, las horas abajo, que eso si multiplicamos nos da 2.250. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra capacidad de recepción, que la vamos a anotar ahí debajito de la actividad. Después de eso, vamos a tomar el supuesto que mostramos en la diapositiva anterior, que se dividían en 70-30. 70% eran bayas húmedas y el 30% eran bayas secas. Entonces, lo representamos acá como que nuestro flujo se divide por cada uno de estos. El 30% de 1.333 son 400 y el resto son las bayas húmedas. Entonces los ponemos aquí en nuestro diagrama. Veamos ahora los silos. Habían 3 tipos de silos. ¿Recuerdan ustedes cuántos silos habían en total? No, de memoria no.
27 creo. Sí, habían 27 silos que se dividían en tres categorías. Habían silos que estaban exclusivamente para las vallas secas, teníamos otros silos que estaban exclusivamente para las vallas húmedas y otros silos que compartían, ¿cierto? Tanto para vallas secas como para vallas húmedas. Y eso es lo que vamos a calcular acá. Para suelo seco teníamos 16 silos. Cada silo tenía una capacidad de 250 barriles. Entonces, nuestra capacidad del silo solo para seco vendría siendo la multiplicación de estos dos, que nos daría 4.000 barriles. ¿Por qué? Pregunta les hago aquí, ¿por qué esta capacidad de los silos vamos a tomar esta unidad y no lo haríamos, por ejemplo, en barriles por hora? Porque es inventario. Claro, esto es un inventario. Esto es un inventario donde queda y esta actividad no procesa, sino que solamente acumula. Entonces, por eso vamos a usar solamente la unidad de barriles. ¿Cuántos barriles habían para suelo húmedo? ¿Se acuerdan? ¿3? Teníamos tres barriles y cada barril tenía una capacidad de 400 barriles. Entonces eso nos da una capacidad de 1200. Y finalmente los barriles, los silos compartidos, que eran tanto para vallas húmedas como para vallas secas, eran el resto, que eran 8. 8 y cada uno tenía una capacidad de 250, que en total hace 2000. Entonces esto lo vamos a representar acá en nuestro diagrama, como que para el caso de los silos de las vallas secas, su capacidad está entre 4.000, que eran solo los secos, más los 2.000 que están compartidos. Entonces eso va a tener una capacidad entre 4.000 y 6.000 barriles. Lo mismo para los húmedos. Los húmedos tenían 1.200, pero también podrían acceder a los 2.000 barriles que estaban compartidos. Entonces eso lo vamos a poner entre 1.200 y 3.200 barriles. Esas son las capacidades de los silos. Entonces ahora vamos a pasar directamente al resto de la actividad ya de proceso de los berries. Y vamos aquí a hacer una tablita y vamos a ir anotando los datos que necesitamos. Primero, para la actividad de despedregado, nos vamos a ir por la línea de arriba, por la de las vallas secas. ¿Cuántas máquinas habían para procesar, para hacer el despedregado? En el despedregado teníamos 3 máquinas. Y cada máquina tenía una capacidad de 1.500 barriles por hora. Entonces la capacidad de esa actividad es simplemente la multiplicación. O sea, 4.500 barriles por hora, que lo vamos a poner ahí arriba. Y así vamos a ir siguiendo con la otra. El deshojado para la línea seca, teníamos una máquina con capacidad de 1.500, entonces nos quedamos con 1.500 de la actividad completa. Ahora nos vamos a la línea de abajo para el deshojado. Perdón, ahí me equivoqué. El deshojado vendría siendo este deshojado húmedo. Teníamos 2 máquinas con capacidad de 1.500 cada una. Y eso nos da un total de 3.000. Para el secado teníamos 3 máquinas con una capacidad de 200 cada una y eso hacen 600. Y para el separado finalmente teníamos 3 máquinas con una capacidad de 400 cada uno que nos da una capacidad de 1.200 en total. Si nosotros vemos este diagrama, así como está, con estos números ahora, ¿qué es lo primero que ven ustedes? ¿Qué dificultad se podría presentar aquí y en qué actividad podría haber una dificultad? ¿El secado? En el deshojado y el secado, sí. En el secado principalmente, podríamos decir que en el secado tenemos un cuello de botella. En el secado, como dicen acá en el chat, ¿cierto? Porque tenemos que estar entrando por la parte de abajo, para las vallas húmedas, están entrando 933 y podemos procesar, bueno, aquí 3.000 era, pero acá tenemos una capacidad de 600. Entonces el secado, la actividad de secado vendría siendo el cuello de botella de este diagrama. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o algo que aportar hasta ahí? No existe también... no. Jimena, tiene la mano levantada. Sí, iba a preguntar si deberíamos considerar también el tema de la recepción, porque también hay un cuello de botella ahí, pero no sé cómo considerarlo. En la recepción, bueno, en la recepción estrictamente no habría un cuello de botella porque tenemos una capacidad mayor que la capacidad de llegada de los camiones.
Tenemos 2.250 la capacidad total de tensión y la llegada, la tasa de recepción, son 1.333. ¿Ya? Ya. La lectura me hizo creer algo distinto. Si fuera Claro. al revés los números, serían caso. Exactamente, si esto fuera al revés, en la recepción sería claramente un cuello de botella. Claro, tal vez la lectura donde nos decía que el gran problema de este proceso era que los camiones tenían que esperar mucho tiempo, uno podría pensar de inmediato que la recepción está cumpliendo mal, ¿cierto? Que no tenemos la suficiente capacidad. Pero cuando pero cuando analizamos un proceso hay que analizarlo completo. De repente los cuellos de botella se pueden producir mucho más adelante, que no se ven simplemente al aislar una actividad, como lo haríamos aquí, al aislar la recepción. ¿Ya? Entonces, como bien decían, el secado era el cuello de botella de este proceso. Quiero hacer ahora un gráfico. Así quedaría finalmente el diagrama. Quiero hacer un gráfico ahora, un gráfico que se llama de acumulación de inventario, donde vamos a graficar el inventario en el eje Y y las horas, el tiempo del día en el eje X, como estamos acá. Y consideramos, ¿cierto?, que estábamos comenzando el procesamiento desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces lo anotamos acá. Y vamos a graficar cómo van llegando o cómo se van llenando los silos a medida que va pasando el tiempo. Tenemos el inventario y tenemos la hora, entonces nos vamos a enfocar aquí en el proceso de las vallas húmedas, que es donde teníamos el problema del cuello de botella. Entonces el inventario, el silo de estas vallas, va a ir aumentando a una cierta tasa, hasta que se termine la recepción de los camiones, que es a las 7 de la tarde. Entonces, ¿cuál es la tasa a la que se van llenando estos silos? Dados los números que teníamos acá. ¿Cómo, profe? No entendí el gráfico, ¿lo puedes explicar de nuevo, por favor? Este es un gráfico, vamos a graficar, nos vamos a parar a ver los silos del proceso de las vallas húmedas, ¿ya? Y vamos a ir graficando cómo se va a ir acumulando el inventario, el stock en estos silos, en función de las horas del día. Entonces teníamos como supuesto que empezábamos a trabajar a las 7 de la mañana y los camiones dejaban de llegar a las 7 de la tarde. Entonces a medida que van llegando los camiones, se van recepcionando, estos van pasando al silo de las vallas húmedas y se van acumulando en los silos a una cierta tasa. Entonces Por el chat, 333. 333, ¿cierto? Porque teníamos una tasa de entrada a este proceso, al proceso de abajo, de 933, pero nuestro cuello de botella de esta línea de abajo eran 600. Entonces se van a ir acumulando en el silo, bueno, el silo se va a ir llenando, pero a la misma medida se va a ir desumbando por la capacidad de procesamiento del secado. Entonces la recta es simplemente la tasa de acumulación del inventario en este silo. Entonces aquí le hago una pregunta, ¿cuál es la capacidad o a qué nivel vamos a llegar o llegaríamos a las 7 de la tarde? Si se van llenando una tasa de 333 por hora y tenemos 12 horas, ¿cuál es el inventario o cuál va a ser el punto al que vamos a llegar acá a las 7? ¿A qué nivel? 1996 barriles. Aquí usamos la fórmula de Little, ¿cierto? Little nos decía que el inventario era igual a nuestra tasa por nuestro tiempo. Entonces lo que queremos calcular aquí es el inventario. Nuestra tasa de recepción o nuestra tasa de llenado del silo era 333 y lo que queremos lo que tenemos como datos son 12 horas. Entonces sería simplemente multiplicar los 333 por las 12. ¿De acuerdo? A ver, vamos a leer lo que me están diciendo aquí en el chat. 4.000, ¿cierto? Porque el 4.000 lo vamos a poner acá. Después tenemos que considerar cuál era la capacidad de estos silos. ¿Cuál era la capacidad total del silo que habíamos puesto en el triangulito invertido? Habíamos puesto 3.200 era. 3.200, porque era 1.200 más los 200 que se compartían ambas vallas. Entonces aquí les puedo hacer otra pregunta. ¿En qué momento del tiempo el silo va a llegar a su máxima capacidad?
O sea, ¿cuál sería la hora que deberíamos poner aquí abajo? Que intersecta con estos 3200. ¿En qué momento se va a llenar el silo? En el chat dicen que 9 horas y media, un poco menos. Claro, ¿cierto? Eso serían, si lo calculamos, que también podríamos usar la fórmula de Little. Aquí lo que necesitamos calcular, determinar es el W, y tenemos la tasa, tenemos el inventario, que sería 3200, y tenemos la tasa, que son 333. Entonces ahí simplemente sería dividir 3200 por las 333, que eso nos da 9,6 horas. Y esas 9,6 horas lo podríamos ver como un delta de tiempo desde el inicio, desde las 7 de la mañana. Entonces, 9,6 horas, que en el fondo son 9,36 minutos, 9 horas y 36 minutos, más las 7 nos darían las 16,36. O sea, a las 16,36 es cuando nuestros silos alcanzan la capacidad, se llenan nuestros silos. Y a partir de este momento, los camiones tienen que empezar a hacer cola para que puedan ser atendidos en la recepción. Porque el silo ya no da más, el silo ya se completó su capacidad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, una acotación. El PowerPoint tiene como los números cambiados. Está subido en un curso. Sí, probablemente. Pero lo vamos a corregir después, pero vamos a usar los números que tenemos acá. Yo lo cambio al tiro. Ya, gracias, Martín. Andrés también quería decir algo. Sí. Una duda que aquí tenemos la recta, porque igual habíamos dicho que los camiones, no sé si se relaciona o no, que los camiones llegan uniformemente, ¿no? De no ser así, ¿qué es lo que cambiaría como en el desarrollo de esto? A ver, si los camiones no llegaran uniformemente y tuviéramos una tasa de distribución de la llegada, esta línea recta ya no sería una línea recta, pues serían varias líneas rectas o sería una línea curva con diferentes pendientes en cada parte. Pero al asumir que estamos recibiendo uniformemente, se transforma esto al tiro en una línea recta. Porque si no es lo que va entrando al proceso, va variando a medida de la hora del día. Claro. No sería un número fijo, sino que esto iría variando a través de las horas. Vaya, gracias. Ya. Entonces, por otro lado, después de las 7 de la tarde, cuando terminan de llegar los camiones, se sigue procesando, ¿cierto? El inventario o todas las vallas que están en espera, tanto en los camiones que están esperando, como en los silos que están acumulando, se van a empezar a desocupar porque ya no llegan más camiones. Entonces, el inventario va a empezar a bajar paulatinamente, y les pregunto yo, ¿a qué tasa empieza a bajar? A los 600, me decían. 600. Sí. A los 600. Entonces empieza a bajar a 600, porque ya no están llegando camiones, entonces simplemente es la tasa de procesamiento de la actividad que es nuestro cuello de botella, que vendría siendo el secado. ¿Ya? Entonces, durante este tiempo, durante todo este transcurso de tiempo, se va a formar la cola de los camiones. Se va a formar la cola de los camiones en recepción porque no puedo completar más los silos, que ya llegué a su capacidad, y los camiones, por lo tanto, tendrían que esperar. Aquí les puedo hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el camión que va a esperar más tiempo en la cola? ¿El que llega a las 4:36 o el que llega a las 7? El de las 4, ¿no? Sí, el de las 4. A ver, si lo pensamos, el que llega a las 4 llegó a su capacidad, pero inmediatamente ese camión va a estar de los primeros en la fila, porque vamos a asumir que estamos en un sistema FIFO, ¿cierto? El primero que llega es el primero en ser atendido. Entonces el camión que llega aquí a las 4:36, cuando se llenó, va a tener que esperar poquito, porque el silo, si bien está lleno, pero tenemos nuestro proceso de producción que pasa de 600, entonces se va a desocupar al tiro una capacidad del silo para poder atender ese camión. Al caso contrario, el camión que llega a las 7 de la tarde tiene que esperar que sean atendidos todos los camiones que llegaron entre las 4:36 y las 7. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces el camión que tendría que esperar más tiempo sería el camión que llega último, el que llega último a la cola, el que llega a las 7 de la tarde. Es el camión que espera más. Y les pregunto ahí, ¿cuánto tiempo espera ese camión?
ese camión esperaría este tiempo, ¿cierto? Porque el camión llega a las 7, tiene que esperar que baje la capacidad, el silo empiece a tener capacidad disponible para poder ser atendido después. Entonces va a esperar todo este tiempo que estoy marcando aquí con el mouse, entre las 7 y una cierta hora. ¿Cómo calculamos ese tiempo? También podríamos usar Little. ¿Y qué datos usamos para eso? Para eso podemos usar la misma fórmula de Little. Necesitamos el tiempo, tenemos el L, tenemos nuestro L, que nuestro L vendría siendo esta diferencia, desde cuando tenemos 4000 a cuando llegamos al 3200, que es cuando ya podría procesarse la fruta que trae ese camión. O sea, nuestro L sería 800, y nuestra tasa vendría siendo los mismos 600 de la capacidad de nuestro proceso. Entonces ahí es simplemente ocupar Little, despejando el W, y eso si lo hacemos nos da 1 hora 20. Si ustedes lo calculan nos da 1 hora 20, y sumado a las 7 de la tarde serían las 8:20 de la tarde. Y por último nos faltaría calcular a qué hora termina de procesar la planta. ¿Qué hora deberíamos poner aquí abajo? ¿Qué usamos? Usamos Little de nuevo, ¿cierto? Usamos Little. ¿Y qué usamos ahí? Podríamos usar que nuestro L son estos 4000 y nuestra tasa son los mismos 600. Entonces sería simplemente dividir 4000 por 600. Y eso nos daría que son, estoy utilizando aquí mi torpedo, son 6,6 horas, 6,6 horas periódico. Y eso si se lo sumamos a las 7 de la tarde estaríamos terminando de procesar en la planta a las 1:40. A las 1:40 de la mañana. ¿Ya? Les tengo una última pregunta, a ver si podemos responderla. ¿Cuál sería la espera promedio de cualquiera de los camiones que esperan? Una espera promedio de los camiones que esperan en este momento, en este rango de tiempo. ¿Y cómo la calcularíamos? ¿Podríamos hacer una espera entre el que más esperó y el que menos esperó? Claro, podríamos seguir utilizando Little, pero en este caso Little lo usaríamos como los promedios. Y aquí deberíamos, lo que buscamos es el W, y necesitamos nuestro inventario promedio en ese tiempo. ¿Y cuál sería el inventario promedio en este tiempo? Entre las 4:36 y las 8:20, que vendría siendo como preguntar cuál sería la altura promedio de este triángulo. Bien. 400. Yo lo pienso al revés, que sería 3200, porque eso sería lo que tiene el silo. Y eso es como lo máximo que puede procesar al final. Claro, pero los camiones que están esperando, esperan cuando el silo ya ocupó su capacidad. El silo ocupó su capacidad de 3200 a las 4:36, y a partir de ahí tienen que esperar, hay una espera para procesar 4000 vallas. Entonces lo que se está esperando es la espera para procesar estas 4000 vallas, estas 800 vallas. Que ese es el inventario que habría que utilizar ahí. Esos son los tiempos de espera, porque en otros momentos del tiempo, antes de las 4:36, los camiones no estarían esperando. Los camiones llegan y se atienden al tiro, porque el silo no está en capacidad completa. ¿Ya? Entonces utilizamos el promedio, bueno, como estos valores, estas rectas son lineales, podríamos decir que el promedio, como lo dijo alguien, eran 400. ¿Cierto? El promedio son 400, y la tasa a que se va desocupando este exceso son 600. Entonces sería dividir 400 dividido en 600, y eso nos da 40 minutos. 40 minutos sería una espera promedio. ¿Ya? Entonces eso es lo que se puede obtener de este gráfico, cómo se va acumulando el inventario dentro del silo de espera, donde se produce el cuello de trigo. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, ¿puedes repetir lo anterior, por favor? La espera promedio de los camiones. Sí, ese 400. Claro, bueno, los camiones que esperan son los que llegaron entre las 4:36 y las 7, ¿cierto? Y eso entre las 4:36 y las 7, los que llegaron últimos van a tener que esperar hasta las 8:20. O sea, en todo este tramo va a haber fila de camiones, ¿ya? ¿Y cuál es el inventario promedio entonces que va a haber
como nuestra pregunta del tiempo promedio, tenemos que considerar solo lo que está en este triangulito. ¿Cuál es el inventario promedio que iba a haber en este tiempo? Entre las 4:36 y las 8:20. Bueno, vendría siendo como la altura promedio de este triángulo. ¿Ya? Que la altura son 800, pero la altura promedio vendría siendo como es lineal, esto podríamos sacar el promedio simple y dividirlo por 2 nomás, serían 400. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro L. Y nuestra tasa de atención a estos camiones que están en espera es de 600, que es la capacidad de nuestro cuello de botella. ¿Ya? Entonces ahí se utiliza esos dos números y sacamos la división para obtener el promedio. Gracias. Profe, pero ahí la tasa promedio no es 600 como centro, ¿no? Aquí, como que al principio es 300 y después 600. Sí, lo que pasa es que cuando se llega a este punto, van a haber camiones que están llegando adicionalmente, pero si nos olvidamos de eso y pensamos cuál es la tasa a la que se están atendiendo todos los camiones, ya nos olvidamos de la tasa de recepción, sino que nos enfocamos en la tasa de atención de nuestro proceso. Y la tasa de atención del proceso, que sería a qué tasa se están desocupando estos camiones que están en espera, son los 600. ¿Ya? Si bien están llegando nuevos camiones, pero la tasa a la que se están desocupando los camiones en espera son 600. Perfecto, gracias. Ya. Pauli tenía una consulta. ¿Sí? Gracias. Todo este análisis está hecho en base de que hay que solamente hacer descarga y recepción antes de empezar a procesar. Claro, está hecho en base en que tenemos dos tasas aquí, una tasa de recepción que es 333 y una tasa de atención, que son los 600. Pero tenemos este tope, que son los 3200 de la capacidad de los silos. En base a esos tres supuestos estamos haciendo todo este análisis. Ya, súper. Gracias. ¿Ya? Eso de este gráfico, Bastián. Sí, solo para complementar lo que estabas diciendo ahí. Eso te quería preguntar, si tienes alguna anotación. Vuelto loco. Sí, pero para complementarte eso, estamos viendo la tasa, como el proceso por abajo, es decir, si puedes volver a la que estaba antes, sería todo por el mojado. Claro, nosotros estamos evaluando que nuestro cuello de botella vendría siendo el secado, los 600, y nuestra tasa de entrada vendrían siendo los 933. Entonces solo estamos analizando la parte de abajo. Y no sé si alguien me puede complementar, ¿por qué no estamos teniendo estos problemas en la parte de arriba? ¿O por qué no hicimos el análisis en la parte de arriba en el caso? Porque no hay cuello de botella. ¿Por qué no hay cuello de botella? ¿Por qué? Porque el procesamiento es más rápido que lo que llega. Exactamente. Esos 400 que se encuentran ahí a la izquierda son más pequeños que los 4500 del despedregado, del 1500 del deshojado y eventualmente del separado, si es que uno lo suma con los 600 de la otra parte del proceso. Pero eso quería complementar. Claro, hasta ahí. Con respecto a esa misma parte, entonces como que el inventario de arriba nunca se está ocupando, como que nunca se alcanza a acumular. El inventario de arriba se empieza a llenar, pero se depleta, se vacía inmediatamente. Entran 400 al inventario que se encuentra en el drive, pero pasan inmediatamente los 400 pasan por el despedregado, inmediatamente los 400 pasan por el deshojado y inmediatamente pasan a la siguiente fase del proceso. Si nosotros imagináramos un caso en donde el despedregado sea menor que los 400 que están entrando, por ejemplo, que la capacidad del despedregado sea 200, ahí nosotros deberíamos comenzar a hacer el mismo análisis que hicimos con lo abajo del proceso. Claro. Ya, súper, gracias. Y dale, como en honor del tiempo, les traemos una actividad que los vamos a separar en unos grupos. Lamentablemente van a ser aleatorios, no los pueden escoger ustedes. Y vamos a responder 3 preguntas que van a estar relacionadas con lo que nosotros estábamos haciendo. Que nos vamos a reunir en estos 4 o 5, y las preguntas son las siguientes. Estas también se encuentran en ambas versiones del PDF que está arriba. Y serían, si las máquinas de secado por algún tipo de defecto técnico disminuyen su capacidad a la mitad, es decir, en vez de los 600 que estábamos teniendo pasando por el secado, pasarían solo 300, se nos rompe la mitad de las máquinas, la electricidad no es suficiente, lo que sea, quiero responder la pregunta, ¿a qué hora se terminarían de llenar los sitios de valla húmeda? ¿Esto es antes? ¿Esto es después? Y es una respuesta que ustedes van a tener que hacer en conjunto. En el caso contrario, si la capacidad original de las máquinas de secado se duplica,
¿Cómo cambia el cuello de botella? El cuello de botella sigue siendo el mismo. Y la última, ¿cuántas horas extra se le tendrían que pagar a los camioneros? Asumiendo que si en el separador, o toman los supuestos que ustedes necesiten, se priorizan las vallas húmedas. Entonces lo que voy a hacer ahora es separarlos, y nosotros con Carlos, Diego y Gonzalo, que están acá presentes, nos vamos a ir piponeando respondiendo a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, no conversen mucho, tenemos poco tiempo, nos vamos a pasar un poquitito, pero los separo en la sala. ¿De cuánto habría que pagarle extra a los profesores, o sea, a los camioneros? Te leíste otro, Si quieren nos pagan. No tengo problema. Yo entendí lo mismo al principio. Bueno, ese también iba para el caso, la caso 1, ese que se disminuía la mitad de las máquinas, ¿o no? A decir verdad, no. Si ustedes lo resolvían, era como un plus. Es un poco más interesante que resolver el caso contrario, que resolver el caso 2. Bastante. Pero sí, hay gente que lo contestó y hay gente que no, y bueno, era parte de la actividad también. No se perdieron de nada. Les tengo dudas, si alguien quiere explicar. Grupo 19 parece que era, había dicho. Grupo 19 que presente. Eso es una cantidad que te estoy diciendo, una verdad, pues, va a llegar a las 11, nosotros igual queremos una mañana temprano, y tú la mañana temprano tenés clase, sería como venir a venir, después irte, quizás onda sin auto, y... ¿Por qué no? Hay un micrófono abierto. Ay, sí, Nicolás. Vamos, Karina me había dicho. Sí, parece. Si no puede responder la 1. Ya, que... ¿la 1? Sí, si las máquinas de secado disminuyen su capacidad a la mitad, ¿a qué hora se llenan los sitios de vallas húmedas? Ya, lo calculamos y se llenarían a las 12 con 3 minutos, PM. ¿Y cómo lo calcularon? Lo hicimos con el 933, le restamos 300, que sería la nueva capacidad del secado, y eso que nos daba 633, si no me equivoco. Sí. Se lo restamos, o sea... ¿cómo lo hicimos? El llenado, el 3200, le dividimos por 633. Y eso nos dio el tiempo que eran como 5 horas con 3 minutos. Súper, ¿alguien le dio distinto? Con 2 minutos. 2 minutos. Yo no me preocuparía de ese barcito. Y si alguien me puede... Ahí Vania dice que también le dio lo mismo, y alguien me puede ayudar en segunda, el caso contrario. ¿Cómo cambia el cuello de botella en caso que se duplique la capacidad del secado, creo que era? Martín. Ya. Lo que pensamos nosotros es que ahora el nuevo cuello de botella iba a ser la etapa de separado al final, donde se juntan los dos flujos de las dos líneas. ¿Sí? Y ahora la tasa de entrada no va a ser los 933, sino que va a ser considerando todo lo que llega recepcionado. O sea, los 1333. Y eso, bueno, y para sacar la pendiente de esta curva que antes hicimos, restamos, o sea, tomamos esos 1333, le restamos los 1200 del cuello de botella nuevo, y eso nos da una pendiente de 133. ¿Ya? ¿Y cuándo se llenaría? Ya, la cosa es que los silos que están al principio nunca se llenan, pero sí... leyendo lo que nos decían de que en el separador se priorizan las vallas húmedas, supusimos que va a haber una acumulación más adelante de vallas secas, como la colita que queda que no alcanza a entrar, que son justamente 133, y eso como que se va a ir acumulando, pero la cuestión es que no tenemos un inventario como al final, ahí como justo antes del separador no hay donde guardar, no hay como un silo. Eso, pero como los silos nunca se van a llenar. No sé si alguien quiere complementar. Súper bien, Martín. No sé si alguien quiere complementar la respuesta de Martín con ese detallito que dijo al final, asociado con que el silo no se encuentra en el final. Francisco, a lo mejor. Ya, dejo a otra persona. Dale, Francisca, y después va tú, Nicole, ¿ya? Es que quería contar que nosotros lo analizábamos como que todo se procesaba de las vallas húmedas, quedaba ese como mini porcentaje que quedaba, pero sí, empezamos como a analizarlo y se podían ir quedando, así como procesar 200 de un flujo
y que el resto se vaya guardando, pero no quedarían como camiones porque tiene la capacidad al menos de 4.000 para guardarlo y como que no sería necesario en ese caso como que los camiones esperaran. Entonces no sé si estaba bien o no. Como Está bien, está bien. Sí, perfecto. Dale, Nicole, y después Andrés. No, iba a decir lo mismo que, o sea, una idea era como que cuando llegaban los camiones, todas las húmedas pasaban directamente y las secas se guardaban 133 en ese mismo inventario. Y una vez que pasaban las 7 horas, esas se llevaban y eran como 931, si calculamos bien. Entonces en un solo ciclo ya pasaban. Entonces tenía que trabajar como 3 horas más ¿cómo se llama? Como empresa, como la planta, eso. Que es como por la parte de arriba, Sí, por la parte exactamente. Sí. Sí. Dale, Andrés. Era exactamente lo mismo. Súper. Y si alguien me puede complementar con eso que decía Martín, ¿qué pasa si es que tenemos nuestro inventario pero no tenemos este silo? ¿Cómo lo piensan ustedes que ocurriría el proceso? No tenemos un silo justo antes de nuestro separador, en la parte de secado. ¿Qué sería ahí? ¿Martín? Claro. ¿Voy? Ya sí, estoy complementando mi misma respuesta. Pero Dale. Nosotros nos pusimos en 2 escenarios, como pensar el escenario como factible, por decirlo así, porque no sabemos qué tan difícil es tomar lo que va restando después del deshojado y como llevarlo al silo. No sabemos ese proceso, así que dijimos, vamos a como intencionalmente ir dejando 133 en cada como ciclo, en cada entrada al inventario seco. Dejamos 133, 133, 133, y después como que quedan ahí guardadas, y como había dicho Nicole, se van a acumular 930 por ahí, y después como, bueno, nunca se generó cola de los camiones, eso está claro, pero en esta, después como que dejamos andando la planta nomás, y las vallas que quedaron guardadas ahí como al principio de la línea de arriba, van a tener que pasar por el despedregado, por el deshojado, por el separado van a tener que hacer todo. Entonces la planta como que ya funcionando más rato. Eso, ese era un escenario. Y el otro era como mover el silo para allá, o como que, no sé, mover las vallas que ya están procesadas. No es difícil como moverlas al silo, como las podemos mover inmediato. Y después de que termina todo, las dejamos en el separador al tiro. Entonces pensamos en 2 escenarios. Tan buenos los dos, tan buenos. Si tú podrías pensar que la máquina no esté funcionando en su capacidad completa y mientras está almacenando las cosas en el silo. La está trabajando con los 400 menos los 133 con 267, que todas las máquinas funcionan a 267, no a su capacidad máxima, mientras tú vas almacenando esto. Y es una actividad que tú estás haciendo planificada. Pero sí, súper. No sé si, solo como para ir terminando, si alguien hizo el mismo ejercicio de cuánto estarían esperando los camiones para el caso 1. Mira, me mientan, yo sé que un grupo lo hizo. Qué presente. Nosotros lo hicimos. Dale, Gianluca. Que fuimos los que preguntamos. Les pasó por preguntar también. Es verdad. Lo hicimos y llegamos al problema en el que, haciendo análogo a lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior, a que el tiempo de espera de los camiones, cuando se iban acumulando, era de 7 horas, 18 minutos. El tema es que con ese tiempo de espera, dado que a las 7 dejaban de llegar y a las 7 volvían a llegar de nuevo, se reencontraban. Entonces, nos quedó un caos, como que no pudimos hacerlo bien. Es infactible. Sí, no pudimos hacerlo bien. Pero empiezan a llegar camiones cuando el último que llegó el día anterior ya todavía está esperando. Claro, por eso. Entonces lo hicimos como si hubiera sido una sola vez y nos daba 7 horas 18 minutos de espera, pero al final dejaban de haber camiones después de, ¿cuánto eran? Como 14 horas. Entonces, al final, se habría siempre ido acumulando camiones. Sin parar. Sí. Sí, ahí alguien complementa en el chat que en la industria pasa eso. A ver si nos puede contar Francisca, que dice que estuvo en una planta de residuos, ¿qué pasaba eso?
Fue hace mucho tiempo, pero la cosa es que a veces los camiones esperaban tanto tiempo poder como descargarlos que podía llegar a ser, no sé, las 4 de la mañana y ya venía otro camión que tenía que ir a descargar y a veces tenían que como que casi que seguir de largo para poder como cumplir con todas las demandas. Claro, pues por las capacidades. Uno no es capaz de atenderlo a todo y se empieza a generar caos. Ya, y yo tengo una última pregunta en honor al tiempo. ¿Qué pasa si construyéramos otro bin? Construyéramos, duplicáramos el inventario. ¿Cómo cambiaría la capacidad del sistema? ¿A qué te referís con bin? ¿Con silo? ¿Otro silo? Con un silo, sí. Sí, es que en el paper están como bin. Sí. Pero dale. Uno podría al final tener, los camiones esperarían menos porque pasaría al tiro al bin y no se llegarían a llenar. Así que mantener lo mismo. ¿Y en cuanto a la capacidad de todo el sistema? Se mantiene igual. Se mantiene idéntica. ¿Queda claro eso? ¿Se queda idéntica? A mí no me quedó muy claro eso último, por favor. Si me lo puede Porque lo que aclarar. estamos haciendo, estamos teniendo un inventario más grande, entonces vamos a poder almacenar más vallas. Pero a la medida que está funcionando el proceso, siempre va a ser siempre los mismos 600, que es nuestro cuello de botella. Nuestros 600 por un lado y nuestros 400 por el otro. Ah, claro, tienes razón, cierto. Ya. Nunca estaríamos acelerando nunca estaríamos acelerando el proceso. Es como lo que vimos en las primeras clases, que la capacidad total del sistema se mantiene. Se mantiene, no depende del inventario, depende del mínimo de todas las capacidades de cada una de las actividades que se están realizando. Ya entiendo, súper, gracias. Lo que pasaría en ese caso es que la tasa de salida del proceso completo se mantiene, pero al tener mayor capacidad de almacenaje en los silos, los camiones probablemente van a esperar menos o no van a tener espera. Pero la tasa final sería la misma. El cuello de botella sería el mismo, por ejemplo. Una última acotación. Sí. Dale. Ya, igual que estamos a la hora ya, pero ¿cuáles serían las implicancias de que los camiones tengan que esperar en la vida real? Asumiendo de que ya, pues, se supone que en la teoría deberían trabajar de 7 a 7, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos camiones que tienen que esperar pasado las 7 de la tarde? Cobran hora extra, es más caro, aumentan los costos de producción y generalmente los camioneros son bien caros también. Exacto. Ya, y esto ya es más técnico, digamos que, no sé, pues un camión se tuvo que esperar 1 hora 25, ya, si un número no entero. ¿Cómo sería el pago? ¿Sería por hora? Se redondea a 2. Es por hora y fracción, ¿o no? No, por eso, pues que esa es la pregunta. Ahí tienen que darse el supuesto. ¿Ya? La idea de este trabajo es que ustedes se vayan haciendo supuestos. ¿Ya? Si ustedes entregan una respuesta ya pensando para el test que está con una buena base, le va a ir bien. ¿Ya? Sí. Sobre el UTES, si nos puede hablar, Diego. Ya. Ok, bueno, somos 87, está muy bien. Ya. El UTES se va a abrir ahora ya. Van a poder entrar a realizarlo. Tienen 30 minutos desde que abren el UTES para responder las preguntas. Son 3 preguntas de desarrollo. La idea de estas preguntas es que sean más o menos similares a lo que vimos ahora, ¿ya? Pero no hace lo mismo. ¿Ok? Así que va a estar abierto hasta las 23:59. Ojo que a esa hora se cierra el UTES y ya no se puede entregar respuestas, ¿ya? Así que si ustedes abrieron a las 23:58, tienen un minuto para responder, ¿ok? Así que eso nomás. Les deseo harto éxito. Tienen que abrirlo antes de las 2:30. Una pregunta. Sí. En el UTES, como ¿qué nos van a preguntar? ¿Qué nos deberíamos esperar? ¿Hacer como cálculos como ahora o es más de...? Hay una de cálculo y 2 de cosas que hemos mencionado. Por venir hoy día a ustedes les va a ir bien. Sí, tienen buen tiempo. Hay buen tiempo y ahí están preparados.
estaba comentando con un grupo que, por ejemplo, el semestre pasado, que yo di el ramo, el UTES duraba 15 minutos. Ya y era más o menos similar. ¿Sí? Como una forma de ánimo. Para que ahí tienen buen tiempo para poder responder todo. Ya. ¿Estaríamos? Eso sería entonces. Muchas gracias. Agradecido de su asistencia. Nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Chicos, próximo jueves tenemos un charlista fantástico, así que por favor no se lo pierdan, por favor. Me lo intenté conseguir para el semestre pasado y no pude, así que para este sí se viene. Ya, perfecto. ¿Quién es? Muchas gracias. Profe del spoiler.